Hola amigos de YouTube y de Facultech. Antes de iniciar quiero agradecer a todos los que vieron el video anterior, dieron like y se suscribieron. Para los que no lo han hecho, suscríbanse, se vienen videos muy interesantes. En este video hablaremos de DNS, lo que en sus siglas en inglés significa Domain Name System y en español Sistema de Nombres de Dominio. Antes de empezar vamos a hablar un poco de historia. En los años 80 existieron dos personas, Jon Postel y Paul Mockapetris, quienes crearon el RFC 882 y 883, con los que dieron inicio al DNS. Ya después, en 1986, sale el RFC 1034, que básicamente determina cómo funciona DNS y las líneas guías a futuro para la mejora de este protocolo y o servicio. Primero debemos saber que este protocolo hace parte de la capa de aplicación en el modelo OSI o TCP/IP, y en la capa de transporte utiliza el puerto 53, tanto TCP y UDP. Básicamente, ¿qué hace DNS? Traduce nombres en direcciones IP. Por ejemplo, tenemos www.youtube.com y lo traduce en la IP 172.217.28.110 y viceversa, 172.217.28.110 al nombre. Básicamente lo que hace DNS es una traducción bidireccional de nombres a IPs y de IPs a nombres. Este protocolo nos sirve para identificar a dónde queremos ingresar. Cuando ingresamos a un sitio web, nosotros colocamos la URL o el dominio conocido, por ejemplo www.facebook.com, y ya de entrada sabemos que queremos ingresar a esa página. Es una facilidad que nos da para nosotros los seres humanos. También nos sirve para identificar un correo donde queremos enviar. Por ejemplo, cuando colocamos el usuario, arroba, y después de arroba colocamos un dominio, pues sabemos que allá es donde vamos a enviar el correo. Por ejemplo, tefacultec@gmail.com, sabemos que es el servidor de correo Gmail en donde está asociado de Facultec. Y así con empresas, con nombres de empresas como tal. También nos sirve para identificar a qué país nos estamos conectando o a qué sitio de un país. Por ejemplo, si yo ingreso a un sitio de una multinacional que termina en .co, pues estoy ingresando al sitio de Colombia de esa multinacional. O cuando ingreso a .mx, digamos que ya sé a qué país me estoy conectando, y eso me va a ayudar a mí a ubicarme geográficamente respecto al sitio. También nos sirve para identificar el recurso que quiero acceder. Muchas empresas utilizan como facilidad colocar un subdominio con el nombre del tipo de sitio al que vamos a acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un FTP, se puede utilizar un subdominio que se llame ftp.defacultec.com, y de entrada, o la persona que lo va a ingresar, asumirá que va a entrar a un FTP. Lo mismo pasa con mail, por ejemplo, mail.google.com, ya uno asocia ese dominio o esa URL con el servidor de correo de Google. O ftp.debian.org, pues ya sabemos que nos vamos a conectar al FTP. Sin embargo, debemos tener en cuenta que solamente un subdominio no tiene ninguna relación directa con el protocolo o el servicio que queramos publicar a través de él, y nos sirve para verificar una autenticidad de un sitio. ¿Por qué? Cuando los generamos certificados SSL, que habrá un video donde hablaremos exclusivamente de certificados SSL, ellos se crean o se emiten para nombres y FQDNs. ¿FQDNs qué es? Es el nombre completo de un sitio. Por ejemplo, www.google.com es el FQDN para ingresar a ese sitio web. Entonces, aquí en el ejemplo tenemos un certificado donde fue emitido para ese nombre, y por lo tanto nos sirve para validar esa autenticidad. También nos sirve para identificar el tipo de entidad a la que vamos a ingresar. Por ejemplo, cuando hablamos de .com son empresas o corporaciones. Cuando hablamos de ORG, organizaciones sin ánimo de lucro. .mil cuando son entidades militares. .gov, entidades gubernamentales.
etcétera, etcétera. Vamos a hablar del funcionamiento. DNS utiliza una configuración jerárquica de árbol invertido. ¿Pero esto qué es? Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el punto, que significa la raíz o de donde nace todo. Es el dueño de todos los nombres de dominio existentes. Y en el dominio inferior tenemos com, org, net, onu y etcétera, los que ustedes tal vez ya conocen. En este caso vamos a utilizar el org, que es el que está asociado con Wikipedia, y después en el siguiente nivel ya tenemos el nombre Wikipedia, que básicamente es el nombre relacionado con nuestro sitio web. Ese es el nombre que finalmente uno compra a una entidad, a la entidad com, y es la que nos va a dar la autenticidad y el nombre a nuestro sitio. De ahí en adelante, todos los registros hacia la izquierda se llamarán subdominios. Finalmente, wikipedia.com es la zona, entonces uno compra una zona y a partir de la zona yo creo los subdominios, eso lo veremos ahora. Siguiendo con el funcionamiento, los clientes hacen consultas o queries al servidor. Él hace una consulta interna primero y responde la consulta. En el caso de que no tenga la consulta interna, pues básicamente él va a hacer una redirección a preguntar a un nivel superior, un servidor superior. Este es un servicio donde se delegan funciones o se delegan nombres. Como vimos en el ejemplo anterior con Wikipedia, Wikipedia se delegó a quien lo compró. Por lo tanto, es un servicio descentralizado donde cada dominio es delegado y administrado por sí mismo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Un cliente hace una consulta preguntando quién es www.youtube.com. ¿Por qué un cliente hace una consulta? Porque cuando usted ingresa a esta dirección o esta URL en el navegador, antes de conectarse a nivel de IP, él debe primero resolver el nombre a su dirección IP. Por lo tanto, él hace este query. El servidor busca en su base de datos y en su caché, y si no lo tiene, preguntará a un servidor superior. El servidor interno, al preguntar al servidor dueño de raíz, es decir, al punto, este realiza una búsqueda interna y le indica que debe buscar a .com. Cuando le hace la pregunta a .com, este realiza la búsqueda interna y le dice que debe buscar al dueño de youtube.com, que es finalmente a quien le delegó esa administración. Finalmente, el servidor va y le consulta a youtube.com y youtube.com busca sus subdominios a www y le responde a qué registro está asociado. En este caso, 172.117.30.208 lo recibe el servidor interno y ahora le responde al cliente. Cabe destacar que el servidor interno guardará en caché esa dirección IP para mejorar tiempos de respuesta. Como les comentaba, los servidores DNS tienen una base de datos y un caché donde guardan los registros que ellos van aprendiendo o de los que son dueños. En este caso tenemos uno de los registros más conocidos, que es los A y las 4A. Básicamente la A está relacionada con IPv4 y las 4A con IPv6. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo es un registro A, donde traducen IPv4, y el registro de las 4A con IPv6. Otro de los registros muy utilizados son los registros NS, que básicamente determina quién es el servidor dueño o delegado de una zona, en este caso un dominio. En el ejemplo anterior, com tenía una parte donde decía que youtube.com está asociado a ese DNS. Los registros MX se utilizan para identificar el servidor de correo de un dominio. Entonces, cuando preguntamos a gmail.com, él nos va a responder que está ubicado en mail.gmail.com, que es básicamente un CNAME de un registro A. Tenemos los registros CNAME, que son registros alias de otro registro A. A menudo se utiliza para sus dominios de servicios. Por ejemplo, tenemos www.youtube.com, el www es el CNAME y finalmente este apunta al registro A de youtube.com. Lo mismo pasa con files, el ejemplo de abajo.
no se utiliza un registro A para determinar quién es www, sino que en este caso se utiliza un alias. ¿Por qué? Porque así podemos tener varios registros CNAME asociados al mismo registro A, porque es una IP. Entonces, digamos que una buena práctica es tener un registro A por IP, y si sobre esa misma dirección IP existen X cantidad de subdominios, el resto de subdominios o todos los subdominios se realice CNAME para apuntar a ese registro A. Tenemos registros TXT, que son cadenas de caracteres que se utilizan para diferentes fines: anti-spam y generación de certificados SSL. Es un registro de texto que está asociado al dominio y lo utilizan mucho los servidores de correo para determinar autenticidad o dueños de correo y determinar que no sea spam, o incluso para generar certificados SSL. Finalmente tenemos los registros PTR, que básicamente son el registro inverso del A, donde le decimos que una dirección IP apunta a un nombre. Se utiliza mucho en entornos locales, en internet casi no. Vamos a hablar de la zona DNS. Es el límite del dominio de nuestra autoridad. A partir de esa zona o dominio, los registros a la izquierda serán subdominios. Recuerdan cuando les hablaba de youtube.com, eso es una zona. Al lado izquierdo, cualquier otro tipo de nombre se llamará subdominio. Entonces en el ejemplo empezamos con un punto que es la raíz, seguido de com, que es el dominio de siguiente nivel o de nivel inferior en este caso, YouTube, que es el nombre con el que estamos haciendo el ejemplo. Aquí ya tenemos una zona, youtube.com. Finalmente el www, que sería el subdominio que nos apunta al sitio web de youtube.com. Entonces tenemos los raíz, dominio superior, nombre de dominio y finalmente el subdominio. Vamos a hablar de la propagación DNS. ¿Qué es la propagación DNS? Básicamente es el tiempo que demora en propagar un cambio en un servidor de nombres, dueño de un dominio de internet. En pocas palabras, es el tiempo que unos servidores DNS en internet para refrescar su caché. Cuando se pide registro, este vuelve a preguntar y les entrega el cambio. Entonces, recuerden que los servidores DNS guardan un caché. Este caché pues tiene un tiempo, y cuando expira, si un cliente lo vuelve a preguntar, él vuelve a preguntar a su nivel superior y este le entregará la respuesta. Esta respuesta obviamente si cambia, si ustedes cambian un registro DNS, este les entregará el nuevo registro o la nueva IP o el cambio que hay, o sencillamente le entregará el que siempre les ha entregado. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, el dueño de youtube.com cambió el registro A de youtube.com por 172.16.1. En el caché del servidor interno tenemos que youtube.com está asociado a 172.17.30.208. Cuando se acaba el tiempo de caché y no se vuelve a preguntar, el cliente no vuelve a preguntar por ese dominio, entonces él volverá a preguntar al nivel superior, en este caso a youtube.com. Este le entrega la nueva dirección IP o el nuevo registro. Finalmente, este servidor interno le responderá al cliente con la IP nueva y ya podemos decir que se propagó el DNS hacia ese cliente. ¿Esto qué nos puede llevar a concluir? Por ejemplo, un sitio como el de Facultad, que es nuevo, que casi no lo consultan, si yo hago un cambio, casi que yo tengo que forzar esa consulta en internet. Y ahorita vamos a ver, existe una página que nos puede servir para, mejorar estos tiempos de propagación. Mientras que un sitio como youtube.com, como facebook.com, cualquier cambio que hagan, como siempre habrá alguien nuevo que se va a conectar, pues siempre habrá un servidor DNS que hará esa consulta, ya sea porque está recién prendido o porque no lo tienen caché, y de alguna manera podría para algunas personas ser más rápido, pero para otros no, porque cuando son países que tienen mucho tráfico de DNS y casi que se aprovechan del caché para responder, pues tendrán que esperar a que se le acabe el caché. Y como este caché está amarrado a que no le pregunten, pues se puede demorar en renovar esa dirección IP.
Por eso cuando hablan de propagación DNS se habla de aproximadamente 72 horas. Vamos a ver unos comandos que se utilizan a nivel de cliente DNS, tanto en Windows como en Linux. En Windows tenemos pin, entonces nosotros escribimos pin de facultad.com y miren que tenemos de facultad.com asociado a la dirección IP pública que tiene ese dominio. Si yo le hago pin a www.defacultec.com, él me va a traducir al dominio, ¿sí? Quien finalmente está asociado a un registro A y una dirección IP. Otra herramienta es DNS Lookup, donde yo puedo colocar el dominio y él me da una respuesta donde está la dirección. Es un poco más detallado la respuesta y yo puedo hacer queries específicos colocando, por ejemplo, q igual cname, coloco www.defacultec.com y me va a responder que este es un canonical name para defacultec.com. Puedo colocar de txt para ver cómo funciona este tipo de registro y yo agregué una cadena de caracteres que dicen video DNS y que están asociadas a ese dominio. En Linux tenemos un comando que se llama dict, colocamos dict de facultad.com y nos va a dar una información muchísimo más detallada que en ese lookup. Poco de lo que nos interesa tenemos acá que el registro A cuando lo hacemos a www nos aparece el cname y también el registro A que está asociado a ese de facultad.com. Y miren cómo mejoran los tiempos de query porque el servidor interno está guardando un caché. Vamos a ver cómo se haría una consulta o un registro txt con "-t"txt y miren que aquí tenemos la cadena de caracteres asociada. Esta es la consola de administración donde tenemos los registros de nuestro DNS, de nuestra zona. En este caso tenemos de facultec.com, la cual pues yo compré a GoDaddy. Aquí tenemos registros NS, tenemos el registro SOA, que no lo hablamos anteriormente, pero básicamente nos dice que somos la zona, el servidor autoritario o el dueño de esta zona de facultec.com. Y tenemos servidores de nombres que son los encargados de administrar la zona. Nosotros lo podemos cambiar para delegar de facultec.com a otro servidor DNS. Esto lo haré en un próximo video donde les voy a mostrar cómo iniciar su sitio de manera segura con un WAF gratuito y un hosting como GoDaddy. Vamos a crear un registro DNS, por ejemplo un registro A. Miren que tenemos todos los registros que hablamos y otros que no se tocaron. Los 4A que está relacionado con IPv6. En fin, entonces vamos a trabajar con el A. En el host colocamos bien sea el subdominio o arroba. Arroba significa que vamos a colocar o vamos a utilizar de nombre de Facultec. En pocas palabras estamos creando un registro a nuestra zona. Colocamos la dirección IP a la que queremos asociar ese registro y tenemos el tiempo de vida o el tiempo que queremos que los servidores lo guarden en caché. En este caso pues es una hora.
Esto es decir, cuando le pregunten a mi servidor DNS o al dueño de esta zona por ese registro, él le dice, venga, ese registro tal, por favor guárdelo solamente una hora en su caché. Después de esa hora vuelva a preguntar. Vamos a agregar otro registro, esta vez un CNAME. Y aquí ya colocamos los subdominios, por ejemplo www, y lo apuntamos a defacultec.com, que ya tenemos creado en el registro anterior. Es importante que el canonical name siempre esté asociado a un registro A, no puede estar asociado a ningún otro tipo de registro antes. Le damos guardar y ya lo tenemos. En esta página de DNS Checker ustedes pueden chequear la propagación DNS. Es decir, cuando ustedes hacen un cambio en su administrador DNS, en este caso GoDaddy, ustedes pueden revisar si ya hizo la propagación. Colocamos el dominio, ¿sí? En este caso vamos a revisar nuestro registro A, y miren que ya aparece o ya propagó en todos los servidores de internet. Cuando colocamos EU, especificamos que un CNAME, y miren que ya nos aparece a qué registro está asociado y que ya propagó. Ahora vamos a agregar un registro TXT para que vean cómo funciona la cadena de caracteres. Lo mismo, en este caso vamos a crear un registro TXT para nuestro dominio. Recuerden que se coloca arroba y un valor TXT. En este caso vamos a colocar video DNS y el TTL en una hora. Aquí ya lo tenemos y lo vamos a revisar en el chequeador de DNS de propagación, a ver si ya nos aparece. Vamos a nuestro DNS check, colocamos defacultec, escogemos txt search y miren que ya propagó ese registro txt, y miren que aparece video DNS, que es la cadena de caracteres que les mencioné que agregamos a nuestro registro txt. Vamos a hablar ahora de los archivos host que tenemos en nuestros sistemas operativos. Esta fue la forma más primitiva, o la forma como empezó DNS, y como antes se hacía de manera manual, cuando no existían tantos dominios en internet o casi no se utilizaba el internet a nivel mundial. Obviamente este archivo pues ahora sería insostenible. Este archivo está ubicado en C, Windows, System32 Drivers, etc. y nos muestra esta estructura, donde colocamos la dirección IP, un espacio y el nombre al que queremos asociar esa dirección IP. Guardamos, y si por ejemplo hacemos un pin, nos aparecerá que lo tradujo a la IP que colocamos. ¿Qué quiere decir esto? Este archivo host es el DNS interno de nuestro sistema operativo e inmediato. Si nosotros queremos hacer pruebas locales sin tener todavía el dominio o sin saber si ya propagó, pues modificamos este archivo y nos va a acceder de manera automática, sin necesidad de consultar el DNS. Es muy importante que tengan en cuenta que, como es el servidor interno local o el servidor DNS interno, muchos virus utilizan este archivo para redireccionar tráfico. Entonces yo podría cambiar acá la dirección IP para facebook.com y apuntar a otra dirección donde yo tengo un phishing. En Linux tenemos host también, en la ubicación etc slash, el archivo llama host con S y tiene la misma estructura, la IP, espacio y el nombre. Entonces por ejemplo acá yo puedo colocar una IP aleatoria apuntando a defacultec.com, guardo el archivito, aquí puedo mirar el archivo donde ya tenemos asociada la dirección IP con el nombre, y si le damos pin, miren que nos va a resolver de manera inmediata a la IP que colocamos. Muchas gracias por ver el video de DNS, les pido por favor que se suscriban si les gustó el video, darle like, me ayudaría muchísimo, y no olvides activar la campanita, con eso te darás cuenta cuando suba un nuevo video. Se vienen videos muy interesantes. Muchas gracias.